Mi familia me abandonó sin trabajo. 5 años después aparecí en la boda de mi hermanastra como la nueva esposa de su ex prometido, y la expresión de horror absoluto en su rostro cuando me vio entrar del brazo de Andrés fue el momento más dulce de mi vida. Caminé por el pasillo de la iglesia con mi vestido blanco de diseñador, mientras todos los invitados giraban sus cabezas para verme. Camila, mi hermanastra, estaba parada en el altar con su vestido de novia, esperando a un novio que nunca llegaría. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Cuando me vio, su bouquet se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó por toda la iglesia. ¿Elena? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró, su voz quebrándose. Vengo a presentarles a mi esposo, respondí con una sonrisa radiante, alzando mi mano izquierda para mostrar el anillo de matrimonio que brillaba bajo las luces de la iglesia. Andrés y yo nos casamos hace 3 meses en París. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madrastra Rosa se levantó de su asiento en la primera fila, su cara completamente pálida. Durante 5 años había contado la historia de cómo yo era la hija adoptada malagradecida que abandonó a la familia cuando más la necesitaban. Había construido su reputación social como la madre sufrida que había criado a una ingrata. Pero ahora, frente a toda la alta sociedad del pueblo que había venido a ver la boda de su preciosa hija, la verdad estaba parada frente a ella en un vestido de novia de $20,000. Hace 5 años, cuando mi padre adoptivo Roberto murió, Rosa me echó de casa ese mismo día. Ya no tienes lugar aquí, me había dicho fríamente. Camila necesita tu habitación para convertirla en su vestidor. Yo tenía 24 años, trabajaba medio tiempo mientras estudiaba mi maestría en marketing, y de un día para otro me quedé sin hogar, sin familia, sin nada. Rosa le dijo a todo el pueblo que yo había elegido irme porque no podía soportar no ser la única hija. Lo que Rosa nunca supo es que Andrés Villarreal, el prometido perfecto que había conseguido para Camila a través de sus conexiones sociales, había estado secretamente enamorado de mí durante años. Andrés era el hijo de la familia más prestigiosa del pueblo, heredero de una cadena de hoteles, guapo, educado, todo lo que Rosa había soñado para su hija biológica. Pero desde que éramos adolescentes, Andrés solo tenía ojos para mí. Durante los años que viví en casa, él venía frecuentemente con la excusa de visitar a Camila, pero siempre terminaba conversando conmigo en la cocina mientras yo estudiaba. Me traía libros, me ayudaba con mis proyectos universitarios, me escuchaba hablar sobre mis sueños de tener mi propia agencia de marketing. Camila, mimada y superficial, lo trataba como un accesorio, dándolo por sentado. Cuando Rosa me echó de casa, Andrés fue la única persona que se ofreció a ayudarme. Me consiguió un apartamento, me conectó con contactos profesionales en la capital, me apoyó para terminar mi maestría. Elena, me había dicho esa primera noche cuando lloraba en mi nuevo apartamento vacío. Tal vez esto es lo mejor que podía pasarte. Ahora puedes ser quien realmente eres, sin su sombra encima. Durante 2 años mantuvimos una amistad discreta. Andrés seguía oficialmente saliendo con Camila para mantener contentas a las familias, pero cada vez pasaba más tiempo conmigo. Me visitaba en la capital, almorzábamos juntos, íbamos a museos, hablábamos durante horas sobre todo. Yo me estaba enamorando perdidamente, pero nunca me atreví a decir nada porque sabía que él tenía compromisos familiares. Todo cambió hace 3 años, cuando Camila públicamente humilló a Andrés en la fiesta de compromiso que Rosa había organizado. Frente a todos sus amigos de la alta sociedad, Camila coqueteó descaradamente con otro hombre, riéndose cuando alguien le preguntó por Andrés. Él es solo un buen partido, había dicho con desprecio. Pero no es exactamente emocionante, ¿verdad? Esa noche, Andrés apareció en mi apartamento con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Elena, no puedo seguir fingiendo que amo a alguien que me trata como basura, me confesó. He estado enamorado de ti desde que tenía 17 años, pero nunca tuve el valor de decírtelo porque sabía que tu familia nunca lo aprobaría. Fue la primera vez que me besó, y supe que mi vida había cambiado para siempre. Terminó su compromiso con Camila esa misma semana. Rosa enloqueció, por supuesto. Me llamó histérica, culpándome por seducir al prometido de mi hermana, amenazándome con arruinar mi reputación. Le dijo a todo el pueblo que yo había destruido a la familia por celos y venganza. Camila lloraba públicamente,
interpretando el papel de víctima traicionada, aunque todos sabían que ella había estado viendo a otros hombres a escondidas. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que Andrés había estado documentando todos los desprecios de Camila, todas las veces que Rosa lo había tratado como un simple proveedor de estatus social, todas las conversaciones donde quedaba claro que lo veían solo como un medio para ascender socialmente. Cuando finalmente se hartó y rompió el compromiso, tenía evidencia completa de que el matrimonio habría sido una farsa. Andrés y yo nos mudamos juntos a la capital, donde yo lancé mi agencia de marketing y él expandió los negocios familiares. Durante 3 años construimos una vida perfecta juntos. Nos casamos en una ceremonia íntima en París, con solo nuestros verdaderos amigos presentes. No invitamos a mi familia, por supuesto. Ellos no se enteraron hasta este momento, cuando decidimos que era tiempo de regresar al pueblo para enfrentar el pasado. La fecha no fue coincidencia. Rosa había estado presumiendo durante meses sobre la nueva boda que había organizado para Camila. Había encontrado otro buen partido, un empresario de la capital que había aceptado casarse con ella, después de que Rosa prometiera una dote considerable. La boda iba a ser el evento social del año, con toda la alta sociedad del pueblo invitada. Pero lo que Rosa no sabía es que el nuevo prometido de Camila, Eduardo, era cliente de mi agencia de marketing. Durante meses había estado escuchando sus quejas sobre su prometida superficial y su suegra controladora. Eduardo se había dado cuenta rápidamente de que estaba siendo usado, pero mantenía el compromiso por presión familiar y social. 3 días antes de la boda, tuve una reunión profesional con Eduardo. Cuando terminamos de hablar sobre su campaña publicitaria, le mostré algunas fotos de mi propio matrimonio con Andrés. «Esto es lo que parece un matrimonio por amor», le dije suavemente. «¿Realmente quieres casarte sin sentir esto?» Eduardo canceló la boda esa misma tarde. Le envió un mensaje a Camila diciéndole que había reflexionado y no podía continuar con algo que no era auténtico. Rosa enloqueció nuevamente, pero ya era demasiado tarde. Las invitaciones estaban enviadas, el lugar pagado, la comida ordenada. Para evitar el escándalo de una cancelación completa, decidieron mantener el evento como una celebración familiar. Fue entonces cuando Andrés y yo decidimos hacer nuestra gran entrada. Habíamos planeado regresar al pueblo eventualmente, pero este parecía el momento perfecto para mostrarle a todos quién se había quedado realmente con la venganza más dulce. Mientras caminaba por esa iglesia, viendo las caras de shock, envidia y reconocimiento de todas las personas que habían creído las mentiras de Rosa sobre mí, supe que cada año de lucha había valido la pena. Mi familia me había abandonado cuando pensaron que no tenía valor, pero ahora regresaba como la mujer exitosa y felizmente casada que ellos nunca imaginaron que podría ser. Y esto era solo el comienzo de lo que tenía planeado para ellas. Durante los siguientes minutos, el caos se apoderó de la iglesia. Rosa gritaba que era una falta de respeto imperdonable, mientras Camila se desplomaba en los escalones del altar, sollozando dramáticamente. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos tomando fotos discretas con sus teléfonos, otros simplemente mirando boquiabiertos el espectáculo que se desarrollaba frente a sus ojos. «Elena, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu familia?», gritó Rosa, su compostura perfecta finalmente quebrada. «Primero arruinaste el compromiso de Camila con Andrés, y ahora vienes a humillarnos en público». Sus palabras resonaron por toda la iglesia, pero yo me mantuve serena, tomada del brazo de mi esposo. «No arruiné nada», respondí con voz clara y fuerte, asegurándome de que todos pudieran escucharme. Andrés tomó sus propias decisiones basándose en cómo lo trataron durante años. Y Eduardo también tomó la suya cuando se dio cuenta de que Camila no lo amaba realmente. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Muchos de ellos conocían la historia de cómo Rosa había manipulado estos compromisos para beneficio social. Andrés se acercó al micrófono que estaba instalado para la ceremonia. Su voz profunda y calmada llenó el espacio sagrado. «Quiero que todos sepan la verdad», comenzó. «Durante años mantuve un compromiso con Camila porque nuestras familias lo esperaban. Pero ella nunca me respetó como pareja. Me trataba como un accesorio. Coqueteaba con otros hombres frente a mí y públicamente se burlaba de nuestro compromiso». La cara de Camila se puso roja de humillación. «¡Eso no es cierto!», gritó desde el suelo donde seguía sentada. «Yo te amaba. Elena te envenenó contra mí». Pero varios invitados ya estaban asintiendo, recordando las veces que habían sido testigos del comportamiento despectivo de Camila hacia Andrés. «Elena nunca me convenció de nada»,
continuó Andrés. Ella ni siquiera sabía de mis sentimientos hasta después de que terminé el compromiso. Yo tomé esa decisión solo, porque me di cuenta de que merecía estar con alguien que me valorara por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Rosa se acercó furiosa, apuntándome con el dedo. Tú planeaste todo esto. Esperaste hasta el día de la boda de tu hermana para vengarte. Su acusación hizo eco en la iglesia, pero yo sonreí tranquilamente. No planeé que Eduardo cancelara la boda, dije honestamente. Eso fue su decisión cuando se dio cuenta de que Camila estaba con él por las mismas razones equivocadas que estuvo con Andrés. Yo solo vine hoy a presentar a mi esposo a la comunidad donde crecimos. El padre Miguel, quien había estado observando toda la escena en silencio desde el altar, finalmente intervino. Creo que sería mejor si continuáramos esta conversación fuera de la casa de Dios, sugirió diplomáticamente. Su intervención rompió el hechizo del momento, y los invitados comenzaron a moverse hacia la salida. Mientras caminábamos hacia afuera, escuché fragmentos de conversaciones entre los invitados. Siempre supe que Rosa había exagerado la historia sobre Elena, decía una señora mayor. Esa niña siempre fue educada y trabajadora. Otra voz comentaba, ¿viste cómo se ve Elena ahora? Claramente le ha ido muy bien desde que se fue. En el patio de la iglesia, Rosa no podía dejar de gritar. Esto es venganza pura. Viniste aquí solo para arruinar el día de Camila. Pero su histeria solo la hacía ver peor frente a todos los presentes. La gente comenzó a recordar otros incidentes donde Rosa había mostrado favoritismo extremo hacia Camila, dejando a Elena de lado. Doña Carmen, una de las vecinas más respetadas del pueblo, se acercó a mí. Elena, mija, me da mucho gusto verte también. Siempre pensé que tu madrastra había sido muy dura contigo cuando tu papá murió. Sus palabras fueron como una validación pública de lo que muchos habían pensado, pero nunca se habían atrevido a decir. Gracias, doña Carmen. Respondí con sinceridad. He tenido una vida muy plena estos 5 años. Tengo mi propia empresa de marketing, un matrimonio feliz, y he aprendido que la verdadera familia es la que te acepta por quien eres, no la que te condiciona para cumplir sus expectativas. Más personas se acercaron para felicitarme por mi matrimonio y expresar su sorpresa por mi transformación. Llevaba un vestido elegante pero apropiado, joyas discretas pero claramente costosas, y una confianza que nunca había tenido cuando vivía bajo el techo de Rosa. El contraste con la Elena tímida y sumisa que recordaban era notable. Camila finalmente se levantó del suelo, su vestido de novia arrugado y sucio. ¿Por qué me odias tanto?, me preguntó con voz quebrada. Éramos hermanas. Su pregunta me tomó por sorpresa porque realmente parecía confundida por la situación. Nunca te odié, Camila, le respondí honestamente. Pero tampoco éramos realmente hermanas. Tu madre se aseguró de que siempre quedara claro que yo era la adoptada, la que no pertenecía, la que estaba ahí por caridad. Cuando papá murió y me echaron de casa, ninguna de las dos hizo nada para defenderme o apoyarme. Pero eras adulta, protestó Camila. Podías cuidarte sola. Su respuesta reveló exactamente la mentalidad que había aprendido de su madre. Que yo era menos importante, menos merecedora de cuidado y consideración. Tienes razón, acepté. Era adulta y me las arreglé sola. Pero una familia que realmente te ama no te abandona en tu momento más vulnerable solo porque técnicamente puedes sobrevivir. Mis palabras resonaron entre los invitados, muchos de los cuales tenían hijos de la edad que yo tenía cuando me echaron de casa. Andrés puso su brazo protectoramente alrededor de mi cintura. Elena no solo sobrevivió, dijo dirigiéndose a todos los presentes. Floreció. Construyó una empresa exitosa desde cero, se graduó con honores de su maestría y se convirtió en una mujer increíblemente fuerte e independiente. Cuando la conocí realmente, sin las sombras de esta familia encima, me enamoré perdidamente de su inteligencia, su compasión y su determinación. La admiración en su voz era evidente, y varios de los invitados sonrieron con aprobación. Era claro que nuestro matrimonio estaba basado en amor genuino, algo que había faltado notablemente en los compromisos arreglados que Rosa había orquestado para Camila. Pero yo creía que Andrés me amaba, sollozó Camila. Estuvimos juntos por años. Su dolor parecía genuino, pero también revelaba su falta total de autoconciencia sobre cómo había tratado a Andrés durante esos años. Camila, dijo Andrés con gentileza pero firmeza, nunca estuvimos realmente juntos. Teníamos un arreglo que beneficiaba a nuestras familias, pero tú nunca mostraste interés real en conocerme como persona. Cancelabas nuestras citas por planes más emocionantes, coqueteabas con otros hombres frente a mí,
y me tratábamos como un empleado más que como tu prometido. ¡Eso no es cierto!, gritó Camila, pero varias personas entre los invitados intercambiaron miradas significativas. Habían sido testigos del comportamiento que Andrés describía. Don Ricardo, el dueño de la panadería local, se aclaró la garganta. «Disculpen que me meta», dijo, «pero recuerdo varias veces ver a la señorita Camila en mi negocio con diferentes muchachos mientras estaba comprometida con don Andrés. Siempre pensé que era raro». Su comentario abrió las compuertas. Otros comerciantes comenzaron a compartir historias similares. Camila había sido vista frecuentemente con otros hombres durante su compromiso, mientras que Andrés había visitado mi apartamento en la capital regularmente durante los últimos años, de manera completamente discreta y respetuosa. Rosa, viendo que la narrativa se le escapaba de las manos, intentó tomar control de la situación. «Esto es ridículo. Elena manipuló todo desde el principio. Ella sedujo a Andrés para venganza contra nosotras, pero sus palabras desesperadas solo la hacían sonar más histérica». «Señora Rosa», intervino don Fernando, el farmacéutico del pueblo y una figura respetada. «Yo he conocido a Elena desde que era niña, y nunca fue el tipo de persona calculadora o manipuladora. Si Andrés eligió estar con ella, debe ser porque vio en ella cualidades que valoraba». Sus palabras fueron apoyadas por murmullos de aprobación. Durante años, Rosa había controlado la narrativa sobre mi partida, pero ahora, frente a evidencia clara de mi éxito y felicidad, su historia comenzaba a desmoronarse. «Además», continuó don Fernando, «si Elena realmente hubiera querido venganza, habría maneras mucho más crueles de obtenerla que casarse por amor y ser feliz». Su observación provocó algunas risas nerviosas entre los invitados. Camila me miró con una expresión nueva, como si me estuviera viendo por primera vez. «¿Realmente eres feliz?», me preguntó en voz baja. La pregunta me sorprendió por su aparente sinceridad. «Más feliz de lo que nunca imaginé que podría ser», respondí honestamente. «Tengo un esposo que me ama por quien soy, un trabajo que me apasiona y amigos que me valoran. No podría pedir más. Pero nosotras éramos tu familia», murmuró Camila, y por primera vez en años vi algo parecido a remordimiento genuino en sus ojos. «Eran las únicas que conocía», corregí suavemente. «Pero una verdadera familia no te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Una verdadera familia no te hace sentir como si fueras menos importante o menos digna de amor». Mis palabras fueron dichas sin amargura, solo con la claridad que había ganado durante mis años de independencia. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso o incómodo, sino reflexivo. Varias personas entre los invitados parecían estar procesando lo que había dicho, recordando tal vez sus propias experiencias con dinámicas familiares difíciles. Rosa, sin embargo, no estaba lista para rendirse. «Todo esto es muy bonito», dijo sarcásticamente. «Pero ¿qué hay del engaño? Andrés estaba comprometido con Camila cuando comenzó a verte a escondidas». Su acusación tenía un tono de triunfo, como si hubiera encontrado la falla fatal en nuestra historia. Andrés se enderezó, listo para defendernos, pero yo puse mi mano en su brazo. Era mi turno de hablar. «Señora Rosa, Andrés y yo nunca tuvimos una relación romántica mientras él estaba comprometido con Camila. Éramos amigos, nada más. Él terminó su compromiso por sus propias razones, y solo después comenzamos a salir». «¡Mentira!», gritó Rosa. «Nadie termina un compromiso de 5 años sin tener a alguien más esperando». Su desesperación era palpable, pero sus acusaciones estaban volviéndose cada vez más salvajes. Fue entonces cuando una voz inesperada se unió a la conversación. «Ella tiene razón», dijo Eduardo, el ex prometido de Camila, quien había estado observando desde los escalones de la iglesia. Todos se voltearon para mirarlo con sorpresa. «Eduardo», dijo Rosa con alivio, «diles cómo Elena arruinó tu compromiso también». Pero la expresión en el rostro de Eduardo no era de apoyo hacia Rosa. «Señora Rosa», dijo Eduardo con voz firme, «Elena no arruinó mi compromiso. Me ayudó a darme cuenta de que estaba cometiendo el mismo error que Andrés había estado a punto de cometer». Sus palabras provocaron un murmullo de sorpresa entre los invitados. «Elena es mi consultora de marketing», continuó Eduardo. «Durante meses de trabajo profesional, la conocí como una empresaria inteligente y ética. Cuando me mostró fotos de su matrimonio y me habló sobre lo que significaba casarse por amor verdadero, me hizo reflexionar sobre mis propias motivaciones». Camila lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué quieres decir?», susurró. Eduardo suspiró profundamente antes de responder. «Camila, sé honesta conmigo. ¿Me amas realmente o te emocionaba la idea de casarte con alguien de mi posición social?».
Su pregunta directa hizo que Camila retrocediera como si la hubiera abofeteado. Yo, tartamudeó Camila, pero no pudo completar la frase. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Esa es mi respuesta, dijo Eduardo tristemente. Elena me hizo ver que merecíamos más que un matrimonio de conveniencia. Tanto tú como yo merecemos encontrar a alguien que nos ame por quienes somos, no por lo que representamos. Rosa estaba perdiendo todos sus argumentos uno por uno. Su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba frente a toda la comunidad que había manipulado durante años. Esto es, balbuceó, pero no pudo encontrar las palabras. ¿La verdad?, sugerí gentilmente. Sé que es difícil de aceptar, pero todo lo que ha pasado hoy son las consecuencias naturales de decisiones que se tomaron hace años. Cuando me echaron de casa, Andrés vio cómo me trataron. Cuando arreglaron el compromiso de Camila con Eduardo sin considerar sus sentimientos reales, él se dio cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón. Doña Isabel, la esposa del alcalde, se acercó a nosotros. Elena, querida, quiero disculparme en nombre de todos nosotros, dijo solemnemente. Creímos la versión de Rosa sobre tu partida sin cuestionar nada. Deberíamos haber sido más críticos cuando una madre echa a su hija adoptiva inmediatamente después de perder a su esposo. Sus palabras fueron seguidas por murmullos de acuerdo entre varios invitados. La marea de la opinión pública estaba cambiando definitivamente a mi favor. No necesitan disculparse, respondí con sinceridad. Rosa es muy convincente cuando quiere serlo, y ustedes no tenían razón para dudar de su versión. Pero me alegra que ahora puedan ver la situación más claramente. Camila se acercó a mí lentamente, su vestido de novia arrastrándose por el suelo polvoriento del patio de la iglesia. Elena, dijo en voz baja, ¿puedes perdonarme algún día? Su pregunta me sorprendió, porque era la primera vez que mostraba arrepentimiento genuino. La miré a los ojos por un largo momento. Allí vi algo que nunca había visto antes: humildad real. Camila, el perdón no se trata de olvidar lo que pasó, le dije suavemente. Se trata de liberar el resentimiento para poder seguir adelante. No te odio, nunca te odié, pero tampoco podemos pretender que somos hermanas cuando nunca realmente lo fuimos. Pero ¿podríamos tal vez tratar de conocernos realmente ahora?, preguntó con esperanza tímida. ¿Sin mamá dictando cómo deberíamos relacionarnos? Su pregunta me conmovió más de lo que esperaba. Podríamos intentarlo, concedí, pero tendrías que estar dispuesta a verme como una igual, no como la adoptada que está ahí por caridad. Camila asintió vigorosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Rosa, sin embargo, no estaba lista para ningún tipo de reconciliación. No puedo creer lo que estoy escuchando, explotó. Camila, ella arruinó tu vida, te quitó a 2 prometidos. Su desesperación era evidente, pero también revelaba su completa falta de comprensión de la situación. Mamá, dijo Camila con voz firme, Elena no me quitó nada. Andrés nunca fue realmente mío porque yo nunca lo traté como si me importara. Y Eduardo tiene razón, yo no lo amaba realmente tampoco. Sus palabras marcaron un momento de madurez que yo nunca había visto en ella. Estás confundida por el shock, insistió Rosa. Mañana te darás cuenta de lo que has perdido, pero incluso mientras hablaba, podía ver que estaba perdiendo el control sobre su hija por primera vez en años. Andrés me apretó la mano suavemente. ¿Estás lista para irnos?, me susurró. Creo que hemos logrado lo que vinimos a hacer. Asentí, sintiendo que efectivamente habíamos cerrado este capítulo de nuestras vidas. Bueno, anuncié a todos los presentes. Creo que Andrés y yo deberíamos regresar a la capital. Tenemos vuelos que tomar mañana para nuestra luna de miel tardía en Grecia. La mención de nuestros planes de viaje provocó murmullos de admiración entre los invitados. ¿Grecia?, preguntó doña Carmen con interés. ¡Qué maravilloso! Su entusiasmo genuino contrastaba fuertemente con la expresión amarga de Rosa. Sí, respondí con una sonrisa. Andrés quería llevarme a ver las ruinas clásicas, y yo quería experimentar la cultura mediterránea. Será nuestro primer viaje internacional juntos como esposos. La normalidad feliz de nuestros planes matrimoniales hacía que la situación de Camila pareciera aún más trágica por contraste. Mientras nos dirigíamos hacia nuestro auto, una BMW nueva que Andrés había alquilado para la ocasión, varios invitados se acercaron para despedirse. Don Ricardo nos dio su bendición, doña Isabel nos invitó a visitarlos cuando regresáramos de nuestro viaje, y don Fernando comentó lo orgulloso que estaría mi padre adoptivo de ver en qué me había convertido. «Esperen», gritó Camila, corriendo hacia nosotros con su vestido de novia ondeando. «Elena, por favor, dame tu número de teléfono. Quiero».
Quiero intentar ser una verdadera hermana para ti, si me das la oportunidad. La miré por un momento, evaluando su sinceridad. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto genuino. De acuerdo, dije finalmente, escribiendo mi número en un pedazo de papel. Pero Camila, si realmente quieres construir una relación conmigo, tiene que ser porque valoras quién soy, no porque sientes lástima o culpa. Lo entiendo, asintió fervientemente. Y Elena, me alegra que seas feliz. Realmente me alegra. Sus palabras sonaron sinceras, y por primera vez en años, sentí una pequeña esperanza de que tal vez podríamos encontrar algún tipo de relación saludable. Rosa se mantuvo en silencio durante nuestras despedidas, su rostro una máscara de resentimiento y derrota. No intenté acercarme a ella ni buscar su aprobación. Algunos puentes estaban demasiado quemados para reconstruirlos, y ya no tenía la necesidad emocional de ganar su aceptación. Mientras Andrés encendía el auto, miré por última vez el patio de la iglesia donde había crecido asistiendo cada domingo. Los recuerdos de mi infancia allí eran mixtos. Algunos hermosos, otros dolorosos, pero ya no me definían. Era libre de elegir qué partes de mi pasado llevar conmigo y cuáles dejar atrás. ¿En qué piensas?, me preguntó Andrés mientras salíamos del pueblo. En lo extraño que es regresar a un lugar que una vez fue tu mundo entero y darte cuenta de que ya no tienes poder sobre ti, respondí. Durante años el rechazo de Rosa me dolió tanto, pero hoy, viéndola tan desesperada por mantener control sobre una narrativa que ya no funciona, solo siento liberación. ¿Y Camila?, preguntó. Parecía genuinamente arrepentida. Tal vez lo esté, reflexioné, pero el arrepentimiento es solo el primer paso. Si realmente quiere cambiar, tendrá que demostrar que puede valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ella. Será interesante ver si es capaz de eso. Andrés sonrió. Mi sabia esposa, dijo cariñosamente. Una de las cosas que más amo de ti es cómo puedes ser fuerte sin ser cruel. Firme sin ser inflexible. Sus palabras me llenaron de calidez. Aprendí eso de ti, le dije. Cuando me apoyaste después de que me echaran de casa, me mostraste que era posible mantener límites saludables sin renunciar a la compasión. Era verdad. Andrés me había enseñado que podía protegerme a mí misma sin volverme amarga. Mientras conducíamos hacia la capital, mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de texto. Algunos eran de personas del pueblo que habían conseguido mi número y querían disculparse por haber creído la versión de Rosa durante todos estos años. Otros eran de antiguos compañeros de escuela que habían escuchado sobre el drama del día y querían felicitarme. Pero el mensaje que más me sorprendió vino de Eduardo. Elena, gracias por mostrarme que el amor verdadero existe. Espero encontrar algún día lo que tú y Andrés tienen. Y por favor, cuida a Camila si decides darle una oportunidad. Creo que hoy realmente abrió los ojos por primera vez en su vida. Su mensaje me conmovió porque mostraba una madurez y generosidad que muchos hombres en su situación no habrían tenido. Mira esto, le dije a Andrés, mostrándole el mensaje. Él sonrió después de leerlo. Eduardo es un buen hombre, comentó. Merece encontrar a alguien que lo ame genuinamente. Y tal vez esta experiencia lo ayude a reconocer el amor real cuando lo encuentre. Asentí, esperando que tuviera razón. Esa noche, en nuestro departamento en la capital, Andrés y yo nos sentamos en nuestro balcón con vista a la ciudad, compartiendo una botella de vino y reflexionando sobre el día. ¿Sientes que obtuviste el cierre que necesitabas?, me preguntó. Más que eso, respondí. Siento que finalmente pude mostrar quién realmente soy, no la versión disminuida de mí misma que existía cuando vivía bajo la sombra de Rosa. Era verdad. Durante años había internalizado su mensaje de que yo era menos importante, menos merecedora de amor y respeto. Y ahora toda la comunidad lo sabe también, añadió Andrés. ¿Viste cómo cambiaron las caras cuando se dieron cuenta de la verdad? Rosa ya no podrá controlar esa narrativa. Su observación me llenó de satisfacción. Lo más importante, continué, es que Camila finalmente vio la realidad de su situación. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias de tratar a las personas como accesorios en lugar de seres humanos con sentimientos. La transformación en su actitud había sido notable. ¿Crees que realmente cambiará?, preguntó Andrés. No lo sé, admití. Pero le di la oportunidad de intentarlo. Si está dispuesta a hacer el trabajo de autoexamen y crecimiento personal, tal vez podamos construir algún tipo de relación. Si no, al menos sabré que traté. Era una posición equilibrada que me daba paz. 3 semanas después, mientras Andrés y yo disfrutábamos de nuestra luna de miel en Santorini, recibí un mensaje de Camila que me sorprendió.
Era una foto de ella en jeans y camiseta, sin maquillaje, trabajando como voluntaria en un refugio de animales local. El mensaje decía: estoy tratando de aprender quién soy cuando no estoy tratando de impresionar a nadie. Es más difícil de lo que pensé, pero también más real. Le mostré el mensaje a Andrés mientras desayunábamos frente al mar Egeo. Parece que está tomando en serio lo de cambiar, comentó. Será interesante ver si puede mantenerlo a largo plazo. Yo esperaba que sí, por su propio bien tanto como por el nuestro. 2 meses después de nuestro regreso a la capital, Camila me llamó para contarme que había comenzado terapia psicológica para trabajar en sus patrones relacionales. Me di cuenta de que nunca aprendí a formar conexiones genuinas con las personas, me confesó. Siempre estuve actuando un papel que pensé que otros querían ver. Eso requiere mucho valor para admitir, le dije sinceramente. ¿Cómo está respondiendo Rosa a estos cambios? La pregunta era inevitable, dado lo controladora que había sido siempre. No bien, admitió Camila con una risa triste. Dice que la terapia es para personas débiles y que estoy desperdiciando dinero en tonterías. Pero por primera vez en mi vida, no me importa lo que ella piense. Estoy cansada de vivir para la aprobación de otros. Sus palabras mostraban un crecimiento real. Durante los meses siguientes, Camila y yo desarrollamos lentamente una relación cautelosa pero genuina. Nos encontrábamos para almorzar cada vez que yo visitaba el pueblo por negocios, y gradualmente comenzó a emerger una versión de ella que nunca había conocido. Más reflexiva, más empática, más real. Rosa, por otro lado, se había vuelto cada vez más aislada. Según me contaba Camila, había alienado a muchas de sus amigas con su amargura constante sobre mi traición y su insistencia en que yo había destruido a la familia por pura venganza. La mayoría de las personas ya no tenían paciencia para su victimización. Se ha vuelto obsesiva, me explicó Camila durante uno de nuestros almuerzos. Habla constantemente sobre cómo arruinaste su reputación y cómo la gente del pueblo ya no la respeta como antes. Pero no puede ver que su propia reacción es lo que la está aislando. Era triste, pero también una consecuencia natural de su incapacidad para aceptar la responsabilidad. 6 meses después del incidente de la boda, Eduardo comenzó a salir con María, la bibliotecaria del pueblo. Según Camila, era una mujer inteligente y gentil que lo trataba con genuino cariño y respeto. Verlos juntos me hizo entender finalmente lo que tú y Andrés tienen, me confesó. Nunca traté a ningún hombre de esa manera. Siempre los vi como medios para un fin, no como personas completas con sentimientos propios. Su autoconciencia creciente me daba esperanza de que su cambio era real y duradero. ¿Has pensado en tomar clases o encontrar una carrera que realmente te interese? Le pregunté durante una de nuestras conversaciones. Durante años había vivido sin propósito, más allá de encontrar un buen matrimonio. De hecho, sí, respondió con timidez. Estoy considerando estudiar trabajo social. Después de hacer voluntariado en el refugio de animales, me di cuenta de que me gusta ayudar a otros que están en situaciones difíciles. Tal vez porque ahora entiendo cómo se siente estar perdida y necesitar una segunda oportunidad. Su elección de carrera me pareció apropiada y prometedora. Mientras tanto, mi propia vida había continuado floreciendo. Mi agencia de marketing había crecido lo suficiente para que pudiera contratar a 2 empleados adicionales, y habíamos ganado varios clientes importantes en la capital. Andrés había expandido el negocio familiar a nivel internacional, y frecuentemente viajábamos juntos por trabajo y placer. Un año después del drama de la boda cancelada, Andrés y yo compramos una hermosa casa en las afueras de la capital, con un jardín grande donde planeábamos eventualmente criar a nuestros hijos. Era una vida que jamás habría imaginado posible cuando Rosa me echó de casa años atrás. ¿Alguna vez sientes que tu venganza fue demasiado suave?, me preguntó Andrés una noche, mientras planeábamos la decoración de nuestro nuevo hogar. Su pregunta me hizo reflexionar. No era realmente venganza, respondí después de pensarlo. Era justicia. Rosa y Camila habían creado una narrativa falsa sobre mí durante años, y yo simplemente les mostré la realidad. Las consecuencias que enfrentaron fueron el resultado natural de sus propias acciones, no de algún plan malicioso de mi parte. Y al final, continuó Andrés, tu éxito y felicidad fueron la mejor respuesta posible a su rechazo. Tenía razón. Vivir bien había sido más poderoso que cualquier venganza calculada podría haber sido. 2 años después de aquella boda interrumpida, recibí una invitación inesperada. Camila se graduaba de su programa de trabajo social, y quería que Andrés y yo asistiéramos a su ceremonia. La invitación incluía una nota personal. Elena, no habría llegado aquí sin tu ejemplo de que es posible reconstruir tu vida después de perder todo lo que conocías.
Gracias por no rendirte conmigo cuando habría sido más fácil hacerlo. Andrés y yo decidimos asistir a su graduación. Cuando llegamos al auditorio de la universidad, me sorprendió ver a Rosa sentada sola en las gradas, varias filas detrás de nosotros. Se veía mayor, más frágil, y por primera vez desde que la conocía, parecía insegura de sí misma. Durante la ceremonia, cuando llamaron el nombre de Camila, me puse de pie para aplaudir junto con Andrés. Desde el escenario, Camila me encontró con la mirada y sonrió con lágrimas en los ojos. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al darle una segunda oportunidad. Después de la ceremonia nos acercamos a felicitar a Camila. Llevaba su toga de graduación con orgullo genuino, no la falsa confianza que había mostrado durante años. Elena, Andrés, no puedo creer que hayan venido, dijo emocionada. Significa tanto para mí tenerlos aquí. Estamos muy orgullosos de ti, le dije sinceramente. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Y lo decía en serio. Había visto su transformación de cerca durante los últimos 2 años. Rosa se acercó nerviosamente a nuestro grupo, claramente insegura de cómo sería recibida. Elena, dijo con voz titubeante, felicidades por tu éxito empresarial. He escuchado cosas maravillosas sobre tu agencia. Era la primera vez en años que me hablaba sin hostilidad. Gracias, Rosa, respondí cortésmente pero sin calidez. El tiempo había suavizado mi resentimiento hacia ella, pero no había olvidado cómo me había tratado durante años. Yo quería disculparme, continuó con dificultad, por cómo manejé las cosas cuando tu padre murió. Estaba asustada y confundida, y cometí errores. Su disculpa sonaba ensayada, pero parecía genuina. La miré por un largo momento antes de responder. Aprecio la disculpa, Rosa. Espero que hayas encontrado paz con las decisiones que tomaste. No era perdón completo, pero tampoco era rechazo cruel. Era simplemente reconocimiento de que el pasado había pasado. Camila nos invitó a cenar para celebrar su graduación. Durante la cena, me contó sobre su nuevo trabajo en servicios sociales del condado, ayudando a familias en crisis. Es irónico, comentó con una sonrisa triste. Paso mis días ayudando a reparar relaciones familiares rotas, cuando yo fui parte de romper la nuestra durante tantos años. Pero ahora estás usando esa experiencia para ayudar a otros, señalé. Eso convierte tu dolor pasado en algo útil y sanador. Era verdad. Su trabajo le daba propósito y la ayudaba a continuar creciendo como persona. Rosa se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la cena, ocasionalmente comentando sobre el trabajo de Camila o preguntando educadamente sobre nuestros negocios. Era claro que estaba tratando de reparar puentes, pero también que ya no sabía cómo relacionarse con nosotros sin su antigua posición de poder. Después de la cena, mientras caminábamos hacia nuestros autos, Camila me abrazó fuertemente. Elena, sé que nunca podré deshacer el daño que te causé, pero quiero que sepas que te admiro profundamente. La manera en que reconstruiste tu vida, cómo encontraste el amor verdadero, cómo me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Eres la persona más fuerte que conozco. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Todos merecemos segundas oportunidades, Camila. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Era una lección que yo misma había aprendido cuando Rosa me echó de casa. A veces los finales forzados se convierten en nuevos comienzos. 3 años después de aquella boda interrumpida, Andrés y yo esperábamos nuestro primer hijo. Camila había continuado prosperando en su carrera y había comenzado una relación saludable con un colega de trabajo que la respetaba y valoraba por quien era realmente. Rosa se había mudado a un apartamento más pequeño después de vender la casa familiar. Según Camila, había comenzado a asistir a terapia también, aunque le resultaba más difícil cambiar patrones tan arraigados a su edad. Manteníamos una relación cordial pero distante. Un día, mientras organizaba el cuarto del bebé, encontré una caja con fotos viejas de mi infancia. Entre ellas había una foto de toda la familia en Navidad cuando yo tenía 15 años. En la imagen, estaba parada ligeramente apartada del grupo, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Era evidente, incluso en esa foto, que no encajaba completamente. «Mira esto», le dije a Andrés, mostrándole la foto. Incluso cuando era adolescente, se podía ver que algo no estaba bien. Era sorprendente cómo las dinámicas familiares problemáticas eran visibles incluso en momentos que se suponía debían ser felices. «Pero mira dónde estás ahora», me recordó, señalando hacia nuestro hermoso hogar, lleno de amor y expectativas para nuestro hijo por nacer. A veces las cosas difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Tenía razón. Sin la experiencia dolorosa del rechazo de Rosa,
tal vez nunca habría desarrollado la independencia y fortaleza que me permitieron construir esta vida. Cuando nuestro hijo Diego nació 6 meses después, Camila fue una de las primeras personas en visitarnos en el hospital. Trajo un regalo hecho a mano, una manta de bebé que había tejido durante meses, con pequeños corazones bordados. Quería que fuera perfecto, explicó tímidamente. Este bebé va a tener lo que nosotras nunca tuvimos, una familia que lo ama incondicionalmente. ¿Te gustaría ser su tía oficial?, le pregunté, y vi lágrimas de alegría en sus ojos mientras asentía vigorosamente. Era hermoso ver cómo el amor por mi hijo estaba sanando heridas que habían existido entre nosotras durante décadas. Rosa también visitó el hospital, pero mantuvo su distancia, pidiendo permiso antes de acercarse a cargar al bebé. «Es hermoso», susurró mientras Diego dormía en sus brazos. «Se parece a ti cuando eras bebé». Por un momento, vi un destello de la mujer gentil que podría haber sido si hubiera elegido el amor sobre el control. «¿Te gustaría ser parte de su vida?», le pregunté cuidadosamente. Como abuela, pero con límites claros sobre respeto y comportamiento. Había aprendido que era posible ofrecer oportunidades de redención sin exponerme a más daño. «Me encantaría», respondió con voz quebrada. «Y prometo ser diferente con él. He aprendido mucho estos últimos años sobre el costo de priorizar las apariencias sobre el amor». Sus palabras llevaban el peso de años de reflexión y arrepentimiento. 5 años después de aquella boda que cambió nuestras vidas para siempre, Andrés y yo celebramos nuestro 7º aniversario de matrimonio en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita real. Nuestro hijo Diego, ahora de 5 años, jugaba tranquilamente con sus juguetes en la mesa mientras nosotros recordábamos nuestro viaje juntos. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si Rosa nunca te hubiera echado de casa?, me preguntó Andrés mientras compartíamos el postre. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. Probablemente me habría quedado en el pueblo, trabajando en empleos que no me desafiaban, sintiéndome siempre como la hija adoptada que nunca encajaba completamente. Tal vez nunca habría desarrollado la confianza para comenzar mi propio negocio, o la claridad para reconocer el amor verdadero cuando lo encontré. Y yo probablemente me habría casado con Camila por obligación familiar, añadió Andrés, siendo miserable por el resto de mi vida, fingiendo estar contento con un matrimonio sin amor real. La ironía era evidente. Lo que había parecido la peor traición se había convertido en el catalizador de nuestras mejores vidas. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores destinos, reflexioné. Si Rosa me hubiera tratado con amor y respeto, nunca habría tenido la motivación para construir una vida independiente y próspera. Su rechazo me obligó a descubrir mi propia fuerza. Esa noche, después de acostar a Diego, Andrés y yo nos sentamos en nuestro jardín bajo las estrellas. Mi agencia de marketing ahora tenía oficinas en 3 ciudades, empleaba a 15 personas, y había ganado premios nacionales por nuestras campañas creativas. Andrés había expandido el negocio familiar internacionalmente, y era reconocido como uno de los empresarios hoteleros más innovadores de su generación. ¿Sabes qué es lo más satisfactorio de todo esto?, le dije mientras observábamos las luces de la ciudad. No es el éxito profesional o la estabilidad financiera. Es la paz de saber que construimos todo esto con nuestras propias manos, basándose en amor genuino y respeto mutuo. Y el saber que Diego crecerá en un hogar donde nunca tendrá que dudar de su lugar en la familia, añadió Andrés. Nunca experimentará lo que tú viviste, ser tratado como menos importante o menos merecedor de amor. Era una promesa que ambos habíamos hecho, romper los ciclos generacionales de favoritismo y condicionalidad. Al año siguiente, recibimos una invitación inesperada. Camila se casaba. Su prometido era el colega de trabajo con quien había estado saliendo durante 2 años, un hombre gentil que trabajaba con familias en crisis y que claramente la adoraba. Esta vez, me escribió en la invitación, quiero que sepas que me caso por amor verdadero, no por conveniencia social. Su boda fue pequeña e íntima, completamente diferente a las extravagantes ceremonias que Rosa había planeado para ella en el pasado. Camila se veía radiante con un vestido sencillo pero elegante, y su sonrisa era genuina cuando intercambió votos que ella misma había escrito. Durante la recepción, se acercó a Andrés y a mí con su nuevo esposo. Elena, Andrés, quiero presentarles a mi esposo Miguel. Miguel, esta es la hermana de quien te he hablado tanto, la mujer que me enseñó que el amor verdadero existe y que merecía esperarlo. Sus palabras me llenaron de calidez y orgullo por el crecimiento que había logrado. Miguel nos estrechó la mano calurosamente. Camila me ha contado su historia, dijo.
Me da mucha admiración ver cómo ustedes mantuvieron la puerta abierta para la reconciliación mientras establecían límites saludables. Eso requiere una sabiduría que pocos poseen. Su perspectiva madura me confirmó que Camila había elegido bien esta vez. Rosa asistió a la boda, pero se mantuvo en segundo plano, permitiendo que Camila brillara en su día especial. Durante la recepción, se acercó brevemente a mí. «Elena», dijo cuidadosamente, «quería agradecerte por no renunciar a Camila cuando habría sido más fácil hacerlo. Ella es una mejor persona gracias a tu influencia». Era el reconocimiento más cercano a la validación que jamás recibiría de ella. «Camila hizo el trabajo difícil», respondí. «Yo solo le mostré que era posible cambiar si realmente quería hacerlo». Era importante que Rosa entendiera que la transformación de Camila había venido de su propia voluntad de crecer, no de mi intervención. Esa noche, mientras manejábamos de regreso a casa, Diego dormido en su asiento de auto, Andrés comentó: «Es increíble ver la diferencia en Camila. Esta boda se sintió completamente auténtica, tan diferente de aquella ceremonia interrumpida hace 6 años. Es lo que pasa cuando las personas se casan por las razones correctas», respondí. Camila finalmente entendió la diferencia entre amar a alguien y usar a alguien. Su crecimiento había sido lento pero constante, y me daba esperanza de que su matrimonio fuera exitoso y duradero. 2 años después, cuando Diego tenía 7 años y acababa de comenzar segundo grado, recibí una llamada que me sorprendió. Era del hospital local. Rosa había tenido un pequeño infarto y había preguntado por mí. Según la enfermera, había sido hospitalizada sola y había pedido específicamente que me contactaran. Andrés se ofreció a acompañarme, pero decidí ir sola. Encontré a Rosa en una habitación privada, conectada a varios monitores, pero consciente y alerta. Se veía frágil de una manera que nunca había visto antes. «Elena», dijo cuando me vio entrar, «gracias por venir. Sé que no tenías obligación de hacerlo». Su voz era débil pero sincera. «¿Cómo te sientes?», pregunté, acercando una silla a su cama. A pesar de nuestra historia complicada, no podía verla sufrir sin sentir compasión humana básica. «Como una tonta vieja que desperdició demasiados años siendo amarga», respondió con una sonrisa triste. «Los doctores dicen que estaré bien, pero este susto me hizo reflexionar sobre muchas cosas». Había una vulnerabilidad en su voz que nunca había escuchado antes. «¿Cómo qué?», pregunté gentilmente. «Como el hecho de que he pasado los últimos 8 años lamentándome por decisiones que tomé, en lugar de tratar de repararlas», suspiró. «He estado tan enfocada en justificar mi comportamiento que perdí de vista lo que realmente importaba». Era una admisión sorprendentemente honesta. «Rosa», dije cuidadosamente, «nunca es demasiado tarde para elegir ser diferente». Era una verdad que había aprendido de mi propia experiencia y de observar la transformación de Camila. «¿Tú crees?», preguntó con esperanza. «¿Crees que una mujer de mi edad puede realmente cambiar?». La pregunta llevaba el peso de años de dudas sobre sí misma. «He visto a Camila transformarse completamente», le recordé. «Si ella pudo hacerlo, cualquiera puede. Pero tiene que ser una decisión genuina de cambiar, no solo palabras para hacer que otros se sientan mejor». Era importante ser clara sobre las expectativas. Durante la siguiente hora, Rosa me contó sobre la soledad que había experimentado durante los últimos años. Muchas de sus amistades se habían enfriado debido a su amargura constante, y se había dado cuenta de que había creado su propio aislamiento social. «Camila me visita regularmente», me dijo, «pero puedo ver en sus ojos que está cansada de mi negatividad. Miguel es siempre cortés, pero mantiene su distancia. Y Diego, mi nieto, apenas me conoce porque he estado tan consumida por mis resentimientos». Sus palabras revelaban una autoconciencia dolorosa pero necesaria. «¿Qué te gustaría cambiar?», pregunté. «Todo», respondió inmediatamente. «Quiero ser la abuela que Diego merece. Quiero tener una relación real con Camila, no solo visitas obligatorias. Y contigo. Elena, sé que no merezco tu perdón, pero me gustaría intentar ganar tu respeto, si me das la oportunidad». Su petición era humilde de una manera que no había visto en ella antes. «El respeto se gana a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo», le dije honestamente. «Pero si realmente estás dispuesta a hacer el trabajo, estoy dispuesta a ver qué pasa». Era una apertura cautelosa, pero apertura al fin. Rosa pasó las siguientes semanas en recuperación, y durante ese tiempo, algo cambió fundamentalmente en ella. Comenzó terapia con un psicólogo especializado en dinámicas familiares, y por primera vez empezó a examinar los patrones que había aprendido en su propia infancia. Cuando fue dada de alta del hospital, me pidió si podía visitarnos ocasionalmente para conocer mejor a Diego. Establecimos límites claros. Las visitas serían cortas al principio, y cualquier comportamiento controlador o manipulativo
resultaría en suspensión inmediata de los privilegios de abuela. Para mi sorpresa, Rosa respetó completamente estos límites. Durante sus visitas, se enfocaba completamente en Diego, jugando con él, leyéndole cuentos y mostrando genuino interés en sus actividades escolares. Nunca intentaba contradecir nuestras decisiones como padres o criticar nuestros métodos de crianza. Abuela Rosa me enseñó a hacer galletas, me contó Diego emocionado después de una de sus visitas, y me dijo que mami es la persona más inteligente que conoce. Sus palabras me sorprendieron. Rosa estaba claramente haciendo un esfuerzo consciente para hablar positivamente de mí frente a Diego. 6 meses después del infarto de Rosa, Camila organizó una pequeña reunión familiar para celebrar el primer aniversario de su boda. Era la primera vez en años que estábamos todos juntos en un ambiente relajado y genuinamente feliz. Rosa trajo un álbum de fotos que había estado organizando, imágenes de toda nuestra familia a través de los años, pero esta vez había incluido fotos mías que anteriormente había omitido o minimizado. En una página había escrito, para Elena, la hija que no pude ver claramente durante demasiado tiempo, pero cuya fuerza y bondad finalmente aprendí a admirar. Su gesto me conmovió profundamente. No borraba el pasado, pero mostraba un reconocimiento genuino de cómo habían sido realmente las cosas. Durante la cena, Miguel comentó sobre lo diferente que se sentía la dinámica familiar. Es increíble estar en una mesa donde todos pueden ser genuinamente ellos mismos, observó. No hay actuaciones o competencias, solo amor real. Sus palabras capturaron perfectamente la transformación que todos habíamos experimentado. Tomó mucho trabajo llegar aquí, comentó Camila, tomando la mano de su esposo. Pero valió la pena cada momento difícil de crecimiento personal. Su reflexión resumía el viaje que todos habíamos hecho de diferentes maneras. Esa noche, mientras acostaba a Diego, me preguntó, «Mami, ¿por qué abuela Rosa siempre se ve triste cuando piensa que nadie la está mirando?» Su pregunta perspicaz me sorprendió. Los niños a menudo ven cosas que los adultos pasan por alto, porque hizo cosas en el pasado que la lastimaron a ella y a otras personas, le expliqué suavemente. Pero está tratando muy duro de ser mejor ahora. Era una explicación apropiada para su edad que también era completamente honesta. ¿Como cuando yo le pegué a Tommy en el parque pero después me disculpé y le compartí mis juguetes?, preguntó Diego. Exactamente así, respondí, sorprendida por su capacidad para entender conceptos tan complejos. A veces las personas cometen errores grandes, pero si realmente lo sienten y trabajan para cambiar, merecen otra oportunidad. Era una lección que esperaba que recordara toda su vida. 10 años después de aquella boda interrumpida que había cambiado el curso de nuestras vidas, Andrés y yo celebramos nuestro 12º aniversario de matrimonio. Diego, ahora de 10 años, tenía una hermana menor, Sofía, de 6 años. Nuestra familia había crecido en amor y estabilidad. Mi agencia de marketing se había convertido en una de las más respetadas del país, y había escrito un libro sobre emprendimiento que se había convertido en bestseller. Andrés había sido reconocido internacionalmente por sus innovaciones en hospitalidad sostenible. Pero más importante que cualquier éxito profesional, habíamos criado 2 niños que se sabían profundamente amados y valorados. Camila había prosperado en su carrera de trabajo social y había sido promovida a supervisora regional. Ella y Miguel habían tenido gemelos el año anterior, y era hermoso ver cómo ella los criaba con el amor incondicional que nosotros habíamos luchado tanto para aprender a dar y recibir. Rosa, ahora de 68 años, se había transformado en la abuela cariñosa que nunca pensé que podría ser. Su relación con mis hijos era genuina y llena de alegría, y había desarrollado un respeto real por Andrés y por mí como padres. Su cambio había sido lento pero sostenido, probando que incluso los patrones más arraigados pueden transformarse con esfuerzo genuino. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, me preguntó Andrés mientras observábamos a nuestros hijos jugar en el jardín con sus primos gemelos, mientras Rosa y Camila preparaban una merienda en la cocina. Nunca, admití. Cuando Rosa me echó de casa hace 15 años, pensé que había perdido mi familia para siempre. Nunca imaginé que el final de esa familia disfuncional sería el comienzo de crear una nueva basada en amor genuino y respeto mutuo. La perspectiva del tiempo había mostrado que lo que parecía una pérdida devastadora había sido en realidad una liberación necesaria. Esa tarde, mientras toda la familia se reunía alrededor de la mesa para una merienda tardía, Rosa levantó su taza de té. «Quiero hacer un brindis», anunció.
Por Elena, quien tuvo el coraje de mostrarnos a todos lo que significaba el amor verdadero, incluso cuando nosotros no sabíamos cómo dárselo. Y por Andrés, quien eligió ver su valor cuando nosotros éramos demasiado ciegos para hacerlo. Sus palabras fueron seguidas por un silencio emocional. Era la validación más completa que jamás había recibido de ella, y llegaba no de la culpa o la manipulación, sino de un reconocimiento genuino ganado a través de años de observar mi vida y mis decisiones. Y por todos nosotros, añadí, levantando mi propia taza, por aprender que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el control, la autenticidad sobre las apariencias y el crecimiento sobre el estancamiento. Era una lección que todos habíamos aprendido de diferentes maneras y en diferentes momentos. Mientras el sol se ponía sobre nuestro jardín, observé las caras de las personas reunidas alrededor de nuestra mesa. Diego y Sofía reían mientras jugaban con sus primos gemelos. Camila y Miguel intercambiaban miradas amorosas mientras cuidaban a sus hijos. Rosa sonreía genuinamente mientras ayudaba a los niños con sus bocadillos. Andrés me tomó la mano bajo la mesa, su toque familiar y reconfortante después de todos estos años. Esta era la familia que había construido. No perfecta, pero real. No sin historia o dolor, pero basada en perdón genuino y crecimiento mutuo. Era infinitamente mejor que la familia que había perdido hace tantos años, porque ésta estaba construida sobre una base sólida de amor incondicional y respeto genuino. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y los niños estuvieran dormidos, encontré la invitación original de aquella boda que nunca se realizó. La había guardado todos estos años, no por nostalgia, sino como recordatorio de cuán lejos habíamos llegado todos. ¿Por qué guardas eso?, me preguntó Andrés cuando me vio mirándola. Porque representa el momento exacto en que todas nuestras vidas cambiaron para mejor, respondí. Sin esa boda cancelada, Camila nunca habría enfrentado la realidad sobre sus relaciones. Rosa nunca habría tenido que cuestionar sus métodos. Eduardo nunca habría encontrado el coraje para buscar amor verdadero. Y nosotros nunca habríamos tenido la oportunidad de mostrar públicamente nuestro amor y compromiso. Así que al final, reflexionó Andrés, la mayor venganza fue simplemente vivir bien y amar genuinamente. Sus palabras capturaron perfectamente la ironía hermosa de nuestra historia. No fue venganza, corregí suavemente, fue justicia, y la justicia más dulce de todas, la que viene de construir algo hermoso donde una vez hubo dolor. Era la lección más importante que había aprendido. Que la mejor respuesta al rechazo no es la venganza, sino la creación de una vida tan plena y amorosa, que el rechazo se convierte en el regalo que nunca supiste que necesitabas. Años después, cuando mis nietos me pregunten sobre esta historia, les diré que a veces las personas que nos lastiman nos están empujando involuntariamente hacia nuestro destino real. Que el amor verdadero vale la pena esperar, sin importar cuánto tiempo tome encontrarlo, y que nunca es demasiado tarde para elegir crecer, cambiar y amar mejor. Pero por ahora, mientras me preparaba para dormir en la casa que Andrés y yo habíamos construido juntos, rodeada por el amor de la familia que habíamos creado conscientemente, simplemente me sentía profundamente agradecida. Mi familia me había abandonado sin trabajo, pero en ese abandono había encontrado mi verdadero hogar. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.